Construcción, maquinaria pesada, plazos ajustados, millones en juego. ¿Qué puede ir mal? Todo. Ya sea por equipamiento defectuoso, mal diseño, fallos humanos o simplemente mala suerte, esto es la ingeniería del caos. En este episodio, producción de electricidad, torres curvadas, nubes de vapor, elegantes demoliciones. Pero en esta central eléctrica de Reino Unido, no. Cuando llegó al final del camino, se llevó toda la energía tras de sí. Grúas sobre orugas, día sí y día también. Estos gigantes levantan mucho peso, pero a veces los operarios cometen errores, fallos que pueden hacer caer a las máquinas más potentes. Cuanto más se elevan, más dura es la caída. Corrimientos de tierra, ya sea por el clima o por momentos inoportunos. Cuando la tierra se moja, el suelo deja de ser sólido y todo va cuesta abajo. Neumáticos industriales, en pares, sobre ejes, soportan cargas imponentes. Pero cuando fallan los ejes, las ruedas pierden el control y rompen cosas. Hay 100 millones de kilómetros de carreteras en el mundo. Son las arterias del comercio. Y la sangre que fluye por ellas es transportada en camiones. Día y noche, los camioneros llevan productos desde los almacenes a los rincones más lejanos de la civilización. Ningún país tiene más carreteras y puentes elevados que la República Popular de China. Pero cuando dichas pasarelas tienen problemas, cuidado. Ciudad de Huyong, provincia de Cantón. Junio de 2015. Un puente se derrumba. Muere una persona. Otras 4 resultan heridas. Ciudad de Buxi, provincia de Jiangsu. Octubre de 2019. Hora punta de la tarde. Cae un paso elevado. 3 coches acaban aplastados. Mueren 3 personas. ¿Pero qué falló? China es famosa por el trepidante ritmo de sus construcciones, pero la velocidad a la que construyen las infraestructuras ha provocado algunos pequeños y también grandes fallos. Ciudad de Baoding, provincia de Hebei. Agosto de 2018. Una ola de calor hace que una carretera ceda y luego explote. Ni el motorista ni el pasajero resultaron heridos. Es probable que aquí acabaran de pavimentar la calzada antes de tiempo. Cuanto más grande es la máquina, más grande es el problema. Pero los colapsos de carreteras no ocurren solo en China. Ciudad de Oklahoma, Estados Unidos. Mayo de 2016. Un paso elevado de la autopista se derrumba. Aunque fue porque un camión chocó con el puente, no porque fuera sobre él. Desafortunadamente, China es la capital mundial del desplome de puentes. Los problemas se magnifican por el uso de materiales de baja calidad. China utiliza más hormigón que el resto del mundo. Pero no siempre es de primera calidad. El hormigón es una mezcla de pasta de cemento y de áridos. El error más pequeño en los materiales puede dar como resultado un hormigón de calidad inferior que puede ser quebradizo. Además, el tipo de puente también influye. El paso elevado que se vino abajo en Buxi tenía un diseño de viga tubular con 3 tramos. 4 pilares soportaban 3 segmentos de puente. 2 de los pilares eran de tipo monocolumna. La integridad estructural de una sola columna depende de la distribución uniforme del peso a ambos lados del puente. Lo peor es que la industria del transporte por carretera en China es tremendamente competitiva y tiene márgenes muy reducidos.
Según informes periodísticos, las empresas de transporte marítimo permiten constantemente los excesos de carga en sus camiones. Una instrucción mostró que el colapso fue causado por camiones sobrecargados. Un total de 100 camiones cruzaban el puente cada día. Los camiones solían llevar más del doble de su límite de carga en el trayecto de ida, mientras que los camiones que regresaban por el otro lado del puente estaban vacíos. Según los expertos, el continuo paso de camiones sobrecargados por un lado del puente causó inestabilidad lateral en la estructura. Los pilares de monocolumna colapsaron. Vehículos sobrecargados y mal diseño del puente. Una combinación mortal. El gobierno chino sigue intentando atajar el problema de las sobrecargas. Las nuevas regulaciones y multas más altas no han logrado reducir los incidentes. Según las autoridades chinas, 1 de cada 10 camiones de carga de corta distancia viaja con sobrecarga. Entre 2006 y 2015, alrededor de un 60% de los accidentes graves fueron consecuencia directa de la sobrecarga de camiones. Mientras las cargas sean demasiado pesadas y los estándares de construcción deficientes, las carreteras de China seguirán fallando y viniéndose abajo. La grúa con pluma de celosía es la campeona multitarea en el mundo de la construcción. Combinando estabilidad, movilidad y fuerza bruta, esta grúa sobre orugas puede levantar cargas gigantescas. Su amplio tren de rodaje permite atravesar con la carga terrenos difíciles con gran estabilidad. Su pluma multifunción eleva la carga mientras el contrapeso equilibra el levantamiento. Como todas las grúas, la oruga funciona con un sencillo mecanismo de palancas y poleas. Pero las grúas sobre orugas sacrifican cierta estabilidad por su movilidad. El tren de rodaje no era tan seguro como parecía. Hay que tener habilidades e inteligencia para que la grúa funcione bien y la carga termine donde tiene que terminar. Varese, Italia, mayo de 2017. Una grúa con pluma de celosía de 1000 toneladas colocaba una sección del puente ferroviario. La viga de hormigón de 60 metros era parte de un viaducto que conectaría los trenes de las ciudades del norte. 4 mosquetones conectados a un cable de gran espesor elevaron la viga de 400 toneladas y la transportaron hasta el borde del puente. Pero cuando la pluma eleva la viga, comienza a tambalearse y la gigantesca máquina vuelca. En cámara lenta, la grúa cede por el peso. En un principio, los investigadores atribuyeron el siniestro a la maquinaria defectuosa. ¿Pero qué falló exactamente? ¿Influyó el clima? El viento suele ser el responsable en las caídas de grúas. Las fuertes ráfagas pueden derribarlas, sobre todo si la pluma alcanza los 64 metros como la de Varese. Si la velocidad del viento supera los 32 kilómetros por hora, los operarios de grúa deben detener el trabajo y desalojar la zona. Pero el clima era bueno en Varese. No había viento. Quizás la grúa no era lo suficientemente potente. Estos elevadores están diseñados para levantar hasta 3.500 toneladas. Por tanto, la grúa sobre orugas de Varese podía haber levantado las 400 toneladas sin problema. La grúa con pluma de celosía fue concebida para hacer trabajos como el del viaducto de Varese. El sistema de contrapeso debió proporcionar suficiente palanca para elevar la carga y las orugas debieron distribuir el peso de forma uniforme. Pero no fue así. Entonces, ¿por qué volcó? No fue por las máquinas, sino por el personal.
La investigación comenzó en tierra y un examen más exhaustivo del tren de rodaje reveló que la estera de debajo de la banda de rodadura se instaló de forma incorrecta. La descompensación del tren de rodaje puede causar que la grúa se tambalee y pierda el equilibrio, y es lo que ocurrió. Básicamente, el contrapeso suspendido en la parte posterior de la grúa debía haber estabilizado el peso de la placa de hormigón. Y habría sido así de haber estado asegurado, pero no lo estaba. En lugar de compensar la carga, el contrapeso se balancea hacia adelante, hacia la pluma, añadiéndose al peso de la carga. Y haciendo exactamente lo contrario de lo que tenía que hacer. El cambio repentino en el centro de gravedad hace que la grúa se desequilibre. La pluma se desplaza hacia adelante y todo lo demás cae. Mientras el equipo se pregunta cómo ha podido ocurrir. La respuesta es la siguiente. Si los operarios hubieran hecho bien su trabajo, la gigantesca máquina habría hecho bien su trabajo. En la terminal de salidas del flamante aeropuerto de Berlín-Brandenburgo, se pueden comprobar los vuelos en los relucientes monitores. Pero dicen, ¿algún día? Quizás. O posiblemente nunca. Porque después de 14 años de construcción, el aeropuerto de Brandenburgo actualmente no tiene vuelos, ni aviones, y no parece que haya muchas esperanzas en que la construcción se complete. Tras la caída del muro de Berlín, la recién unificada ciudad estaba lista para reclamar su papel como capital alemana, y con un aeropuerto nuevo se convertiría en un importante centro para los viajeros europeos. La construcción comenzó en 2006, pero cuando llegó la fecha de finalización en 2011, lo único que vieron allí los peritos fue lo que parecía una burla de la precisión alemana. Escaleras mecánicas que no llegaban hasta los pisos superiores, miles de cables mal etiquetados, 60 kilómetros de conductos de refrigeración instalados sin aislamiento y tabiques nuevos que tuvieron que ser derribados para rehacer los trabajos mal hechos. En menos de un año, el presupuesto se había disparado a 4.300 millones de euros, el doble de la estimación original. Con los retrasos salieron a la luz más problemas que provocaron más retrasos. Lo peor de todo fue el sistema de protección contra incendios del aeropuerto. El diseño fue obra de un estafador cuya única acreditación era una tarjeta de visita donde ponía ingeniero. Los aspersores no funcionaban. Las puertas contra incendios no se cerraban, y en lugar de que el humo saliera a través de los respiraderos del techo, había un elaborado sistema de bombeo para desviar el humo hacia el sótano. Y además, 3.000 detectores de humo desaparecieron. En 2016, el nuevo aeropuerto estaba operativo, pero todavía no había pasajeros ni aviones, porque la estación transformadora de Brandenburgo explotó. Y los respiraderos exteriores tenían filtraciones. Las ventanas automáticas no funcionaban los días de calor de verano. Y 600 muros de protección contra incendios tuvieron que ser reemplazados porque eran inflamables. Y parecía que el techo podía ceder. Además, no había suficientes mostradores de facturación, aunque no es que tuvieran pasajeros que facturar. Tras años malgastando dinero, el presupuesto alcanzó los 10.000 millones de euros y seguía subiendo. 300.000 euros al día para pagar a ejércitos de limpiadores y técnicos que trabajan en el aeropuerto fantasma asegurándose de que todo esté en orden. Y aún no lo han conseguido. Finalmente, el aeropuerto de Brandenburgo se inauguró en el otoño de 2020, en plena pandemia de COVID-19. Solo un pequeño detalle. Después de tantos años mostrando las mismas pantallas, los monitores de información de vuelo se quemaron y fueron reemplazados. En lo que al transporte aéreo se refiere, el optimismo ciego nunca es buena idea. Pero si decides volar desde el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo, esperamos que en tu vuelo no ponga nunca saldrá o quizás salga. Durante los primeros 40 años del siglo XX, los recién casados cruzaban del brazo el puente sobre el río Niágara, contemplando la majestuosidad de las cataratas mientras se embarcaban en una vida juntos. El puente que conectaba Canadá y Estados Unidos se convirtió en un destino tan popular para las parejas jóvenes que recibió el sobrenombre de El Puente de la Luna de Miel, hasta que la madre naturaleza intervino.
y el puente Honeymoon desapareció. El puente de arco de acero de 378 metros de largo se completó en 1898, uniendo las localidades de Niagara Falls, Ontario y Niagara Falls, Nueva York. El arco metálico soportaba la carga de la cubierta superior, transfiriendo la mayor parte del peso a los pilares de acero que había a ambos extremos. Lo que entonces era el puente de arco de acero más grande del mundo disponía de espacio para el paso de carruajes y peatones y de una doble vía para los tranvías. Los visitantes podían pasear tranquilamente sobre él y detenerse en el mirador para disfrutar de las cataratas, siempre y cuando no fueran arrastrados al agua. El puente estaba bajo constante amenaza de los elementos, se balanceaba cuando había fuertes vientos, y durante los meses de invierno se amontonaban enormes trozos de hielo contra los estribos, ejerciendo tanta presión que llegaron a doblarse. Los equipos de trabajo a ambos lados del río retiraron el hielo, pero tras un invierno particularmente duro, se reforzó con unos muros de piedra de 7,5 metros para proteger los estribos del hielo. Funcionó durante varias décadas, hasta un enero particularmente frío de 1938. Una tormenta de viento en el lago Erie arrastró enormes placas de hielo a las cataratas y las estrelló contra los pilares. Los estribos de acero soportaron tanta presión que comenzaron a torcerse por debajo de los 30 metros de altura, causando graves daños estructurales. Pero el puente no cedió, al menos no de inmediato. Durante días, miles de espectadores iban a la orilla esperando lo inevitable. Finalmente, el 27 de enero a las 4 de la tarde, los estribos cedieron y el puente se derrumbó por completo sobre el hielo. 3 meses después, cuando el deshielo de la primavera derritió el puente de hielo, piezas de la cubierta flotaron río abajo y se hundieron sin ceremonias en las profundidades del Niágara. 3 años después, se inauguró el puente Rainbow a tan solo 150 metros del desastre. Solo que esta vez los estribos se colocaron a mucha más altura. Lección aprendida. Se necesitaría más que hielo para derribar este puente. Centrales eléctricas. Generan la mayoría de las necesidades mundiales de electricidad. Y estas plantas de energía se definen por la elegante forma de sus torres de refrigeración. Ya sea gracias al carbón o al gas natural, estas instalaciones masivas queman grandes cantidades de combustible. Y el combustible crea una tremenda cantidad de vapor sobrecalentado, con temperaturas de hasta 570 grados centígrados. Para disipar el calor, las centrales eléctricas dependen de sus enormes torres de refrigeración. Su forma curvada no es solo por estética. Hace que el proceso de evaporación sea más eficiente. A medida que el agua caliente se convierte en vapor, es menos densa que el aire frío, por lo que asciende a la torre. El estrechamiento del centro hace que el vapor ascendente sea menos turbulento, lo que permite que la torre libere el calor más rápido. La central eléctrica de Didcot en Oxfordshire, Inglaterra, es el típico ejemplo. Cada una de sus unidades generadoras de 500 megavatios quemaba 3,7 millones de toneladas de carbón al año. Pero en agosto de 2019, tras más de 40 años de uso constante, Didcot había llegado a su fin. Una gran multitud se reúne para ver la demolición controlada. Las 3 torres representan 40.000 toneladas de estructura. Para la demolición se necesitan 180 kilos de explosivos de alta potencia. Nadie queda decepcionado. O eso parece. De repente, se producen varios incendios eléctricos en unas líneas eléctricas alejadas de la explosión. Hay heridos, coches siniestrados por los escombros de los fuegos. 49.000 hogares se quedan sin electricidad. ¿Pero qué falló? Después de todo, las centrales eléctricas se derriban sin incidentes por todo el mundo. Con los años, las torres de refrigeración de las centrales eléctricas llegan a su fin, como la de Didcot. Las demoliciones de 2019 no fueron las primeras en esta planta de generación de energía.
En julio de 2014, Didcot derribó con éxito otras torres de refrigeración sin incidentes. El colapso de las 3 torres estaba programado por la mañana temprano. Al igual que con la demolición de 2019, había muchos espectadores. No decepcionó a nadie y la energía se mantuvo. Las 2 demoliciones fueron tremendamente similares. 3 torres, 40.000 toneladas de estructura, 180 kilos de explosivos. ¿Cuál fue la diferencia entre estas 2 demoliciones? Como los peritos descubrieron, aunque las 2 explosiones eran similares, el material de protección utilizado para contener la pulverización explosiva de escombros de la demolición no lo era. En la demolición de 2019, el material de protección se separó de la parte superior de una de las torres y entró en contacto con una catenaria de 33 kilovoltios. La onda expansiva de la explosión fue tan potente que lanzó cables a 1 kilómetro de distancia. Los fragmentos que salieron disparados provocaron todo tipo de fallos eléctricos en la red local. El material destinado a contener la explosión terminó creando un grave problema. Era un día normal y corriente, y los pasajeros de la Terminal 2 del aeropuerto chino de Nanshan se preparaban para embarcar. De repente, la tranquilidad se ve interrumpida por una serie de desprendimientos. Aturdidos, los viajeros observaban por el cristal del edificio cómo caían trozos del techo a la carretera inferior. Por un momento, parecía que el aeropuerto estaba siendo atacado. ¿Pero qué había ocurrido? Nanshan era demasiado interior para tener una tormenta tropical, y el último terremoto registrado fue a más de 2.000 kilómetros de distancia. El agresor era invisible y también invencible. Era invisible, pero sí se podía ver su tremenda potencia. Fue el viento. El viento es aire bajo presión. Cuando el aire se calienta, sube y crea una superficie de baja presión. El aire frío de los polos se precipita para llenar el hueco con alta presión, causando que el aire se desplace y hace que sople el viento. La rotación de la Tierra hace que el viento se arremoline. Este movimiento puede tener todo tipo de consecuencias, desde una suave brisa de verano hasta un violento temporal. Pero no solo causan estragos los huracanes y los tornados, también los causan los tejados de los edificios. En determinadas condiciones, cuando la construcción es deficiente, un fuerte viento puede arrancar un techo como si de una tapa de lata de sardinas se tratara. La ráfaga de viento que azotó el aeropuerto de Nanshan fue fuerte. Sin embargo, no debería haber arrancado un voladizo correctamente diseñado. Pero esa es la naturaleza perversa del viento. Se mete en grietas, encuentra el eslabón más débil y arranca tejas y baldosas sueltas. Predecimos el clima gracias a nuestros ojos, pero no podemos ver el viento. Así que la mejor manera de cuantificar la fuerza del viento es medir el impacto que tiene en los edificios y las personas que se cruzan en su camino. La velocidad del viento es energía eólica. Se puede sentir una ráfaga de 70 kilómetros por hora, pero no suele provocar daños. Bueno, puede que te despeine un poco. Si aumenta a 90 kilómetros por hora, el viento te puede descolocar el jardín. Los objetos ligeros se desplazan o salen volando. Y es posible que te caigan cerca. O algo peor. A 100 kilómetros por hora, el viento puede ser una seria amenaza para las estructuras sólidas. Las vallas que caen y los tejados que vuelan por los aires son proyectiles mortales que pueden derribar muros y romper cristales. El viento puede hacer volcar incluso una casa prefabricada y hacer que salgan volando pequeñas estructuras. Si alcanzan los 120 kilómetros por hora, es territorio de huracanes.
El viento arranca los techos de los edificios más altos y azota sus fachadas. Puede hacer volcar camiones y arrastrarlos por el asfalto como si fueran arbustos rodantes. Cualquier cosa por encima de 150 kilómetros por hora es el apocalipsis. Arranca árboles, derriba edificios. El viento esculpe un camino de destrucción, azotando cualquier cosa que se cruce en su camino y dejando un rastro de devastación a su paso. El día del desastre, el aeropuerto de Nanshan registró ráfagas de viento de 30 metros por segundo o 108 kilómetros por hora. Suficiente para arrancar enormes trozos del techo del edificio. Lo único que despegó ese día fueron los trozos de la Terminal 2 y los escombros de las pistas. Se pueden tomar medidas de protección personales y también para las propiedades, pero no se ve venir al viento hasta que empieza a sacudir árboles o cuando los arranca del suelo. Entonces lo mejor es ponerse a cubierto, si no quiere salir volando también. Puentes. Hacen posible transportar cosas de un extremo a otro. Algunos nos llevan a nosotros, otros llevan nuestras cosas y otros lo llevan todo. Pero los puentes son más que simples conexiones. Literalmente hacen las ciudades. En Hungría conectan Buda con Pest. Los puentes unen países, como el de Öresund, de 8 kilómetros, que une Dinamarca con Suecia. Y cuando dura lo suficiente, se convierte en un icono. Un emblema de la ciudad, como el de San Francisco, o el de Londres, o el de Brooklyn. Pero cuando una pasarela llega al final de su vida útil, se convierte en un camino a la nada. Missouri, Estados Unidos, abril de 2019. Coches y camiones cruzan por última vez el viejo puente de la Ruta 47. Durante décadas fue un punto clave del río Missouri. Pero cuando las autoridades decidieron que había llegado su fin, detuvieron el tráfico. Y la vía cayó. A la población local le agradaba que se fuera a lo grande. Pero no todos los puentes quieren cooperar. Little Rock, Arkansas, octubre de 2016. La ciudad tenía un nuevo puente de Broadway a North Little Rock y necesitaba deshacerse de su antiguo puente de Broadway. El puente de Broadway era un puente en arco de tablero pasante suspendido. En un puente de arco, las bases del arco están debajo de la cubierta y la parte superior del arco se eleva por encima de la cubierta. La cubierta atraviesa el arco y los cables de alta tensión suspenden la cubierta desde la parte superior del arco. Pero a este viejo puente no le gustó el momento. Y no se ha caído. ¿Por qué no? ¿Habrá algún problema? Vale, ¿y ahora qué? ¿Pero qué falló? La demolición controlada es un medio eficaz de reducir puentes a escombros en cuestión de segundos. Ya estés en Pensilvania derribando el puente Halton Webster. O en la provincia china de Jilin tirando abajo el viejo puente de Nanhu.
Las demoliciones controladas conllevan meses de planificación y preparación. Los ingenieros estructurales identifican las zonas de apoyo clave. Ahí es donde insertarán las cargas explosivas. Las explosiones están coordinadas con precisión para eliminar las uniones. Al menos esa es la idea. Pero los puentes no son como los edificios. Todas sus piezas son resistentes. Deben serlo. Tienen redundancias estructurales. Pueden redistribuir las cargas sobre los elementos con menos soporte, al menos lo suficiente para desalojar la vía. Las autoridades de transporte y carreteras de Arkansas determinaron que no falló nada en concreto. El puente se debilitó, pero no cayó. Con la vía colapsada, las autoridades idearon un plan B apresurado. El equipo de demolición recurrió a una grúa montada en una barcaza y 2 remolcadores para intentar terminar el trabajo. 5 horas y 8 remolcadores después, el puente cayó. Cuando construyes una casa, es una buena idea echar un vistazo a los alrededores. ¿Está demasiado cerca de una fuente de agua? ¿Hay árboles en la zona? Y lo más importante, ¿está el inmueble en una colina? Son los factores clave que pueden salvarte o hundirte en caso de un corrimiento de tierra. Un corrimiento es el desplazamiento de una masa grande de tierra que se desprende por una ladera. Una combinación destructiva de agua, tierra, roca y gravedad. Es una fuerza que literalmente puede mover montañas. Una capa de tierra se suelta y forma una avalancha imparable que puede derribar cualquier cosa a su paso. Puede destrozar edificios y vehículos que circulan por la carretera, o enterrarlos bajo montañas de escombros. El agua es el principal culpable. En una pendiente, la fricción mantiene las cosas en su sitio, pero cuando el suelo se licúa, lubrifica una capa resbaladiza de barro que actúa a modo de rampa. Una pendiente resbaladiza arrastra todo hacia abajo y acaba con todo un barrio. La mayoría de las veces los deslizamientos de tierra son un desastre natural provocado por otro desastre natural. Las lluvias torrenciales hacen que se expanda la tierra y el suelo se desmorona bajo el peso de una estructura. Las riadas hacen estragos en las orillas de los ríos y los muros de contención y arrastran con ellas lo que se cruce en su trayectoria. Un terremoto sacude el suelo y seguidamente hace que se derrumbe lo que está en la superficie. Incluso después de la tormenta, las orillas y costas permanecen inestables y peligrosas. Pero a veces somos nosotros los que provocamos los derrumbes. La deforestación arranca de raíz los árboles que mantienen el suelo en su lugar. El riego en altas pendientes empapa demasiado la tierra. Y a veces es simplemente una mala planificación. Por ejemplo, construir en una colina con antecedentes de corrimientos de tierra o en una zona propensa a inundaciones o temblores. Los corrimientos de tierra pueden hacerse esperar millones de años o aparecer de repente, provocando muertes, destruyendo inmuebles y causando miles de millones en daños. Las personas estamos indefensas contra estas fuerzas de la naturaleza, pero hay formas de defender nuestras propiedades contra estos ataques y minimizar las posibilidades de que nos arrastren con ellas. Planta árboles maduros ya crecidos cerca de tu casa, porque echan raíces y mantienen el suelo en su lugar. Las rocas y los muros de contención pueden ralentizar el flujo y atrapar los desechos rodantes. Desvía el agua para que no te lleven río abajo. Drena el agua de las pendientes. Haz escaleras alrededor de tu casa para reducir el ángulo de la pendiente.
y perforar pernos gigantes en la roca puede mantener la colina en su lugar. Un estudio llegó a determinar que los efectos de los corrimientos de tierra sobre las personas y las estructuras pueden reducirse evitando totalmente las zonas donde hay desprendimientos de tierra. Es decir, si no quieres verte atrapado en una avalancha, múdate donde no haya. O te arriesgas a esto. Y todo es cuesta abajo desde aquí. La invención de la rueda hace más de 5.000 años marcó un punto de inflexión para la humanidad. Pero no fue hasta que inventamos el neumático en el siglo XX cuando las cosas empezaron a rodar. Sobre todo en lo que se refiere al transporte de cargas pesadas a obras de construcción. Ya sea de un camión volquete o de una excavadora, los neumáticos para vehículos de construcción están diseñados para soportar cargas masivas en todo tipo de terrenos. Miles de kilos ruedan sobre capas de caucho y acero diseñadas para darnos potencia y resistencia. La superficie de contacto es donde el caucho se encuentra con la carretera. La banda de rodadura optimiza la tracción y ahorra combustible. Las bandas de acero y estructuras radiales aportan resistencia y estabilidad. La pared lateral amortiguadora da al neumático la flexibilidad que necesita para frenar y girar. El talón sujeta el neumático a la llanta. Todos los neumáticos están diseñados para circular de forma segura. Pero a veces la lían. Suele ser porque el último cambio de neumáticos no se hizo bien o porque las sujeciones se rompen o se caen. Muchos camiones tienen neumáticos dobles y aunque se les caiga una rueda pueden seguir su camino como si nada, hasta que chocan contra alguien. A veces los neumáticos viajan en grupos. Este camión suelta al equipo entero, pero solo uno choca contra algo. Rectifico, estos dos también. Pero solo se necesita un neumático y un mal rebote y te puede alcanzar en el rebote. No satisfecho con rodar sobre este motorista, el neumático vuelve después, zigzagueando entre el tráfico y lo golpea por segunda vez. Los neumáticos soportan mucha presión, entre 240 a 690 kilopascales. Y si no están bien inflados, o están demasiado inflados, si llevan demasiada carga encima o si están sobrecalentados, los neumáticos pueden salir disparados del camión. Aquí vemos cómo esta erupción zarandea a este hombre. Y si estás demasiado cerca de un neumático cuando explota, puede ser muy peligroso. O puede mandarte al más allá. Los neumáticos de camiones pesan más de 50 kilos. Y cuando salen disparados por el asfalto a 100 kilómetros por hora, pueden convertirse en misiles mortales que atraviesan el aire y tu parabrisas. Así que mantén los ojos abiertos. Una rueda caprichosa podría aparecer rodando o volando cuando menos te lo esperas. Y si no esquivas esas balas de goma, el que puedes pinchar eres tú. Todo gran logro requiere sacrificio, pero el puente de Quebec costó muy caro. La estructura de 95 metros de altura tiene 987 metros de largo. Sigue siendo el puente de tipo ménsula más largo del mundo. Y su caso está entre los peores desastres de puentes de la historia. Tardó 30 años en construirse y se derrumbó 2 veces antes de completarse. 75 hombres pagarían el precio del progreso con sus vidas. A finales del siglo XIX, la ciudad de Quebec estaba aislada del resto de la provincia por el río San Lorenzo. Quisieron construir un puente que atravesara el río. Al ingeniero Theodore Cooper le asignaron la tarea de dirigir el proyecto.
Para el diseño se basó en una reciente innovación de ingeniería, el puente de tipo ménsula. Las vigas se proyectan horizontalmente sobre el río, apoyadas en un solo extremo, como si fuera un enorme trampolín de acero. Ignorando los consejos de sus colegas, Cooper decidió mover las vigas de soporte más cerca de la orilla y extender la longitud de los brazos en voladizo 60 metros más allá del diseño original. Esta decisión de ahorro de dinero costaría caro. Durante la construcción, miembros de su equipo se quejaron de que las vigas no estaban alineadas, que había curvaturas en el acero y se deformaba por el peso. Cooper terminó reconociendo que el diseño no soportaría la carga y mandó un telegrama al equipo para detener la obra y evacuar el puente. Pero el mensaje nunca llegó. El 29 de agosto de 1907, el silbato de las 5:30 indica a los hombres que dejen sus herramientas. El trabajo ha terminado, pero no llegaron a salir del puente. A las 5:37 se oye un chirrido metálico. El sonido de acero retorciéndose y de 75 hombres cayendo al río. Los trabajadores que no murieron por el impacto quedaron atrapados bajo los escombros y la corriente del río los devoró. La responsabilidad del colapso cayó sobre Cooper, que murió solo unos meses después, dejando un legado trágico. A raíz del desastre se encargó un nuevo puente. La versión revisada del plan exigía que el vano central se construyera por separado, que tuviera una estructura de elevación y que se fijara a voladizos fortalecidos en cada lado. El 11 de septiembre de 1916, con el puente casi terminado, una barcaza coloca el tramo en posición. Cuando los conectores lo están colocando, fallan, arrastrando el vano y a 13 operarios con él. Ninguno sobrevivió. A pesar del segundo fracaso, la construcción continuó. Un año después, el puente de Quebec por fin se terminó. El colapso del puente se debió a una cicatera planificación y a la arrogancia de algunos. Estos desastres llevaron a las sociedades de ingenieros a exigir más supervisión entre sus miembros y a examinar no solo sus aptitudes, sino su personalidad, para que la terrible historia no se repita por tercera vez. Cuando entras en algún sitio, es reconfortante saber que estás en un lugar seguro, con un suelo sólido bajo tus pies y un techo que te protege arriba. No tan rápido. Hay todo tipo de razones por las que los suelos se hunden y por las que los techos se derrumban. La mayoría son invisibles, o al menos imperceptibles, hasta que es demasiado tarde. Los suelos y los techos descansan sobre plataformas de vigas de madera, travesaños que componen el esqueleto de la casa. Son resistentes, pero no indestructibles. Si salen mal una serie de cosas, pueden afectar a otros factores y acabar de forma catastrófica. El agua puede causar graves daños. Una tormenta puede atravesar el techo y llevarse por delante lo que sea o a quien sea que esté debajo. Un flujo constante de agua terminará carcomiendo la madera y desgarrando tabiques. Y si una estructura está debilitada, no podrá hacer el trabajo para el que fue diseñada. Estos alumnos están recibiendo su primera clase práctica de gravedad. Incluso una vibración excesiva puede afectar a las vigas. Los techos pueden ser engañosos. Los armazones pueden ser bastante endebles. Si lanzas el ramo en la dirección equivocada, puede acabarse la luna de miel. Y una bola de bolos mal lanzada puede convertirse en una bola de demolición. Los falsos techos ocultan las tuberías, los conductos y el cableado. También pueden ocultar a huéspedes indeseados.
A veces hay señales de alerta de caídas inminentes. Las paredes comienzan a inclinarse y a agrietarse. Puertas y ventanas deformadas que no cierran correctamente. Pero si no llegas al problema a tiempo, con un cubo no harás nada. Como dijo alguien, el techo de un hombre es el suelo de otro hombre. Así que pisa con cuidado, porque si el suelo cede, llegarás sin avisar. Hay quien puede y quien no puede. Y quien no debería ni siquiera intentarlo. Porque para ser útil no solo hay que ser mañoso. También necesitas un cerebro que funcione. Lo que plantea la pregunta: ¿por qué pensaste que podías hacerlo tú solo? Te daré una recomendación. Antes de hacer cualquier trabajo eléctrico, recuerda cortar la electricidad. Por esto. Y recuerda fijar tu escalera a algo. Porque no sabes lo que puede pasar. Ahora ya lo sabes. Una rampa no es más que una máquina simple. Pero por lo visto sigue siendo demasiado complicado para algunos. No es de buena educación visitar sin avisar. Cuando tienes goteras, puede aparecer por el techo cualquier cosa. O cualquiera. Ahora que el suelo está terminado, pueden trabajar en la claraboya. Esta tienda ofrece una gran variedad de ropa, un futbolín y una vía de escape. Si os sirve de consuelo, probablemente no recuerde todo el vergonzoso evento. Este rival se dispone a dar un martillazo. Y el golpe se lo lleva él. En este tira y afloja entre la naturaleza y la tecnología, triunfa el camión, arrancando el obstinado árbol. Pero la victoria viene con daños colaterales. En lugar de quitar las bisagras de la puerta del cuarto de baño, el próximo proyecto de este manitas será arrancar el fregadero. La instalación de estos accesorios plantea un gran desafío. Ahora solo la mitad del desafío. Esto puede funcionar o no. Cuando recupere la conciencia se dará cuenta de que no. Hasta para la tarea más simple se necesita habilidad e inteligencia. Y si no tienes ambas, puedes hacer más mal que bien. Así que la próxima vez que tengas ganas de arreglar algo, no lo hagas.